Bienvenidos los alumnos a la clase. En este momento vamos a considerar el tema del Pacto con Moisés, pero este tema se encuentra dentro del curso que se llama Pacto de Gracia. Y brevemente hablando, lo que vamos a considerar en esta clase es cómo el Pacto con Moisés cabe dentro del mismo Pacto de Gracia que empezó con Adán y que va desarrollándose a través de toda la Biblia. Pero vamos a ver que algunos dicen que este pacto con Moisés no debe ser incluido en el pacto de gracia. Es un intento de Moisés, o en este caso de volver a lo que se llama el pacto de obras, pero yo digo que no. Y vamos a escuchar la posición de algunos teólogos que postulan esta posición de que el pacto con Moisés es una publicación de nuevo del pacto de obras, pero nosotros decimos que no. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos otra oportunidad de profundizarnos en tu palabra. Enséñanos, guíanos, ilumínanos por el Espíritu Santo para que Él nos guíe en toda la verdad de tu palabra. Yo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta clase vamos a considerar la relación entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Este tema, como ya dije, es muy controversial dentro de la familia evangélica y también dentro de los que nosotros nos llamamos reformados. Vamos a tocar brevemente la posición del dispensacionalismo clásico. Ellos dicen o postulan una distinción muy marcada de descontinuidad entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Ellos dicen rápidamente que el pacto con Abraham es de pura gracia, un pacto incondicional. El pacto con Moisés es un pacto de obras y es condicional. Pero vamos a responder a estas aceptaciones después. El pacto con Abraham es espiritual, según ellos. El pacto con Moisés, nacional, para el pueblo de Israel. Dicen ellos que el pacto con Abraham fue una promesa de Dios a Abraham sin condiciones. Pero el pacto con Moisés fue la promesa de Dios a Israel de una tierra prometida bajo la condición de la obediencia a la ley de Dios. Es su posición. Por lo tanto, según ellos, hay una gran discontinuidad muy marcada entre pacto con Abraham y pacto con Moisés. Por ejemplo, según el teólogo dispensacionalista Scofield, cuando Moisés bajó de la montaña para presentarles los 10 mandamientos a los israelitas, ellos debieron decirle: no queremos ley, queremos gracia. Esa posición es que ellos debieron decirle a Dios que no, es que no queremos ley, queremos gracia. Aceptaron algo, según ellos, según Scofield, aceptaron algo que no entendieron. También los dispensacionalistas de hoy, o los que se llaman progresistas, han modificado un poquito esta distinción tan marcada. Ellos categorizan algunos pactos como condicionales y otros como incondicionales. Por ejemplo, ellos dicen que el pacto con Abraham es incondicional, el pacto con Moisés es condicional. El problema de esta distinción, como ya hemos visto en las clases anteriores, es que hay aspectos condicionales y aspectos incondicionales con todos los pactos, y no solo con este. Bueno, hablando de desacuerdos entre los teólogos reformados, ya mencioné Scofield, un dispensacionalista, pero también dentro del mismo campo que se llama reformado, hay también diferentes opiniones, y eso no es una gran sorpresa. El pacto con Moisés es una nueva publicación que repite el pacto de obras, dicen algunos teólogos reformados, John Owen, Meredith Kline, Michael Horton. Él también postula una gran discontinuidad entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Sin embargo, la mayoría de los teólogos del pacto, y me considero uno de ellos, pastor que me sujeto a esta enseñanza de que hay un solo pacto que unifica toda la Biblia bajo el pacto de gracia,
me considero uno de esos que creen en el pacto de gracia como la clave para poder interpretar toda la Biblia. La mayoría enfatizan la continuidad entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Y vamos a ver por qué un ratito. También los puritanos en el siglo XVI también tenían esta misma creencia. Ellos consideran que el pacto con Moisés es una expresión del pacto de gracia con Abraham, es otra expresión del mismo pacto de gracia. Y también yo creo eso, pero vamos a ver por qué. Los temas que ellos discuten son los siguientes. El tema de continuidad entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés, que ya mencionamos. La función de las obras, muy importante. ¿Cuáles son las funciones de las obras dentro del pacto? Bueno, podemos decir cuáles son las funciones de las obras en la vida cristiana. Es la misma pregunta, en mi opinión. La sé. En su esencia, ¿en qué sentido el pacto con Moisés es un pacto de ley? Y vamos a ver por qué se llama el pacto con Moisés pacto con ley. Es muy apropiado que se llame pacto de ley porque hay muchas leyes, ¿verdad? Muchísimas leyes. Empezando en Éxodo, a través del resto del Pentateuco, es una exposición de la ley moral de Dios que revela la santidad de Dios y también las exigencias de santidad que Dios demanda de nosotros como creyentes en el pacto de gracia. Y por eso es muy apropiado que se llame pacto de leyes, porque enfatiza el resultado de la gracia transformadora en la vida de una persona que se une al pacto por medio de fe en Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento por medio de la fe en la promesa de que vendría Jesucristo, pero es el mismo pacto de gracia. La inclusión de los sacrificios de propiciación y la necesidad de perdón dentro del pacto con Moisés, todo esto expresa la necesidad de gracia. ¿Entendido? Entonces, no se puede decir que Moisés esté enseñando una justificación por obras o es una nueva publicación del pacto de obras, porque dentro del mismo sistema hay muchísima enseñanza acerca de qué? Acerca de la necesidad de que el Dios Santo sea propiciado. Porque todo el sistema de sacrificios, de animales, de derramando sangre, todo esto también manifiesta la necesidad de qué? De un salvador, de un mediador, de alguien que se sacrificara para pagar la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados y también para satisfacer el juicio de Dios por nosotros. Entonces Moisés es el que explica eso más que nadie. Entonces para nosotros es imposible decir, no, es pacto de obras. No. Porque también dentro de todas estas leyes existe una gran exposición de la necesidad de que este Dios sea propiciado por sangre. También la estructura, vamos a ver que dentro del mismo pacto con Moisés existe una estructura gramatical que también manifiesta el orden de primero gracia, redención y luego una vida de santidad que resulta de una persona transformada o de una nación transformada por la redención de Dios. Pero vamos a ver eso más en más detalle al ratito. Este fue el punto de vista de los puritanos, lo que yo acabo de expresar. El libro que se llama La Gracia de la Ley por Ernest Kevin expone este punto de vista. Muy bien, aquí estamos en la guía número Romano 2, donde dice la continuidad entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. Muy bien, una defensa de la posición. El pacto con Moisés es una publicación de nuevo o una publicación que repite el pacto de obras, es lo que dicen algunos teólogos. En su libro El Dios de la Promesa, Michael Horton delinea su punto de vista acerca del pacto con Moisés
en el cual defiende la idea de que el pacto con Moisés es una nueva publicación que repite el pacto de obras. Número 1. En su libro, Horton asienta la idea de que las promesas que Dios le hizo a Abraham brincan, saltan el pacto con Moisés y continúan con el pacto con David. Interesante, ese es el punto de vista. En su esquema, el plan de redención va así. Abraham, olvídate de Moisés. David, y nuevo pacto, y luego la consumación en Cristo. Y no, como nosotros creemos, Abraham, Moisés, David, nuevo pacto en las profecías de Jeremías y luego la consumación con Jesucristo. Según Horton, el pacto con Moisés es condicional y no es basado en la gracia, tal como en los pactos con Abraham y en el pacto con David. Los pactos con Abraham y David llevan la tradición de gracia, según él, pero no es así con el pacto con Moisés. Y ahorita vamos a argumentar que la Biblia presenta el pacto con Moisés dentro del esquema de gracia. 2, página 124. Según Horton, hay dos distintas tradiciones de los pactos, una condicional y otra incondicional. Ve esto en Salmos 89 y en Jeremías 13. Horton dice así: el enlace hecho en Sinaí es precario, tan frágil como la fe de la gente. El enlace hecho con David es tan firme como el sol y la luna, tan confiable como Dios mismo. Horton concluye: así es el estatus del israelita como persona justificada ante los ojos de Dios solo por gracia, por medio de la fe solamente, y solo por la fe en Cristo, según la promesa hecha a Abraham. Sin embargo, la bendición de llegar a la tierra prometida depende de Israel como nación, y el privilegio de poder quedarse en la tierra o ser desalojado de ella será determinado por su obediencia, según Horton. También él hace una distinción entre la tierra prometida y la salvación. En otras palabras, en términos de la salvación, esta es por gracia, pero para poder quedarse en la tierra prometida, ese privilegio es determinado por las obras de obediencia a las leyes de Dios. Así Horton encuentra elementos condicionales e incondicionales en el pacto con Moisés. El Dios que prometió y juró unilateralmente tiene que cumplir con lo que prometió en términos de la justificación, pero para un tiempo de transición, el pacto incondicional con Abraham se sujetó al pacto condicional con Moisés en el Sinaí, aun cuando el pacto anterior con Abraham nunca podía haber sido revocado. Entonces, él está diciendo que Abraham recibió promesas basadas en pura gracia y Moisés promesas basadas en condiciones de la obediencia. La respuesta por parte de los que ven el pacto con Moisés como parte del pacto de gracia va así. Los temas en Éxodo, capítulos 1 y 2, son los que caracterizan un pacto de gracia. Vamos a ver. En especial después del Éxodo, en capítulo 2, versículo 23, vemos tres grandes temas que caracterizan un pacto. 1. Bendiciones y ordenanzas. Todavía son parte de cómo Dios trata con su gente. Y lo que hemos establecido anteriormente es que todos los pactos tienen sus condiciones y sus aspectos incondicionales. Pero vamos a ver. En Éxodo 1, 6 y 7, ahora estamos metiéndonos en una estructura gramatical y también en la lógica de Moisés por presentar este pacto. Dice así, versículo 6, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país fue llenando de ellos. Y el punto del profesor que escribió esta clase es que aquí se ve
la misma manera en que Dios empezó con su pacto con Adán, con él empezó el pacto con Noé, el pacto con Abraham, es por el énfasis en la multiplicación de gente, de las personas. Y así también vemos la misma cosa, y por eso estamos observando la misma estructura. Primero, un énfasis en la multiplicación de la gente, y eso también argumenta por una continuidad entre una continuidad de propósitos que continúa en todos los pactos. Moisés está usando el mismo lenguaje de un pacto, haciendo referencia a la ordenanza, bendición que Dios les había dado a Adán, a Noé y a Abraham. La idea de la multiplicación. Las bendiciones y ordenanzas del pacto de creación con Noé todavía forman parte del plan de la redención. Por eso el oyente de este pasaje anticiparía que lo que él está a punto de escuchar es la continuación de lo que ya conoce acerca de la naturaleza de los pactos de Dios. El mismo lenguaje que Dios usó en Génesis 1, Génesis 6 a 9, Génesis 12 a 17, está repitiendo en Éxodo capítulo 1. Pero vamos a meternos en este pasaje un ratito. 2. La soberanía de Dios está desplegada a través de los primeros capítulos de Éxodo. Se hace en forma irónica. Éxodo empieza con la historia de las parteras frustrando el plan de Faraón para limitar el crecimiento del pueblo de Dios. El Faraón está preocupado por el crecimiento del número de los varones israelitas, y por eso les instruye a las parteras a matar a los niños israelitas recién nacidos. Por temor a Dios, las parteras desobedecieron al Faraón y dejaron vivir a los bebés, y el número de los varones israelitas siguieron creciendo. Para poder apreciar la ironía aquí, hay que recordar que ante los ojos de los egipcios, el Faraón era un dios. El Faraón es el soberano supremo, y Moisés en su documento histórico registra las acciones de dos jóvenes parteras que desbaratan los planes de este Dios, entre comillas, este Dios Faraón. De esa manera, Moisés se burla de Faraón y muestra la soberanía de Dios. Entonces, no importa lo que Faraón está tratando de hacer, Dios es soberano y Dios salva la vida de su hombre. Y número 3, el tema es la necesidad de un rescate por parte de Dios. Y esto es el énfasis también en capítulo 2 de Éxodo. Vemos la intervención por parte de Dios para rescatar a su pueblo. Se destaca por medio de su redentor, Moisés, hablando de musulmanes. Dios levanta a un redentor que inicialmente no tiene éxito. Recuerden que en su primer intento Moisés asesina a un opresor y por eso tuvo que huir. Esa historia hace claro que aunque Moisés es llamado para rescatar al pueblo de Dios, el ser que el pueblo necesita para ser rescatado es Dios mismo. Y ese gran tema que siempre estamos enfatizando en estas clases, que es un error ir al Antiguo Testamento para ver a nuestros héroes de fe. Porque en verdad estos héroes, entre comillas, son para enseñarnos que en verdad necesitamos a un héroe, que no es ese hermano. Todo esto nos enseña que Moisés no es nuestro héroe, que Dios mismo y Jesucristo, nuestro Redentor, es nuestro héroe. Moisés será el instrumento de Dios, pero el Redentor será Dios mismo. Todos estos temas indican que lo que Moisés va a describir en los libros de Éxodo a Deuteronomio tiene definitivamente la naturaleza de un pacto de gracia. Lo que estamos estableciendo es algo sumamente sencillo. Todas las características que se ven en el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, también se ven en el pacto con Moisés. Bueno, aquí consideramos la sed y vamos a examinar un pasaje clave que muestra que el pacto con Moisés es una extensión del pacto con Abraham. Entonces, si quieren sacar la Biblia,
En Éxodo capítulo 2, versículo 23, vemos estas palabras. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué tan claro puede ser? Lo que va a suceder en el resto de este libro es la respuesta que Dios da a los gritos de Israel, porque Dios recuerda las promesas que él había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, en respuesta a los teólogos que dicen que las promesas del pacto de gracia con Abraham saltan Moisés y continúan en David. Es evidente en este pasaje que todo lo que Dios hace en el libro de Éxodo es la respuesta a las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Totalmente, es más, Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a sufrir 400 años. Vamos a estudiar ese pasaje. El Antiguo Testamento es el libro que me hace entender el Evangelio de Jesucristo, porque está ahí en más detalle de lo que es el Nuevo Testamento. Vino Jesucristo, pero Cristo mismo dijo, para poder entenderme, ustedes tienen que leer el libro que yo escribí acerca de mí mismo. No, Pedro dijo en 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, que el Espíritu de Cristo estaba dentro del profeta diciéndole acerca de los sufrimientos y glorias de ¿quién? De Jesucristo. Entonces Cristo es una autobiografía, ¿verdad? Wow. Un libro, Antiguo Testamento, el libro de Cristo escrito por Cristo. Muy bien, entonces vamos a ver otros detallitos bajo este mismo concepto. Número 1, vemos aquí que en el rescate de su pueblo, Dios siempre trabaja en su providencia a través de ordinarios eventos humanos. Se murió el rey, esto es muy significativo. No parece muy importante, pero la muerte de ese rey marca un punto de inflexión en la historia. Dios está a punto de hacer algo grandísimo. 2. Los israelitas gritan a Dios por ayuda y alivio. Es parte de eventos ordinarios. 3. Dios los oyó y recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios vio a los hijos de Israel y Dios se fijó en su condición. Y número 4 dice que la unificación de los propósitos de Dios, el punto principal aquí, no es una cosa completamente nueva y desconectada de Abraham. No, lo que Dios está a punto de hacer es cumplir con su promesa a Abraham. Lo que Dios hace en Egipto para redimir a su pueblo tiene sus raíces en lo que Él había prometido a Abraham. Él había prometido el rescate del pueblo de Israel de la esclavitud. 5. El pacto con Moisés es una extensión de lo que Dios le había prometido a los patriarcas. Es una expansión de lo que Dios había prometido a Abraham. Las acciones de salvación en el Éxodo son basadas en el pacto de Dios. En el pacto, basadas en las promesas de Dios, basadas en sus compromisos. Los gritos llegan a Dios, pero no son los gritos lo que Dios recuerda. ¿Qué es lo que Dios recuerda? Su pacto. Lo que Dios recuerda es su pacto. Es lo mismo con Noé, ¿verdad? Dios le dijo a Noé, cuando yo veo el arco iris, no cuando tú lo ves, cuando yo veo el arco iris, voy a recordar mis promesas. Para no destruir la tierra. Entonces, no, la promesa de Dios es algo formidable. Y formidable no solo para nosotros, sino para Dios. Porque Dios no miente, no puede mentir. Entonces, Él rescata a su pueblo de la esclavitud porque Él había prometido hacerlo en su pacto. Entonces, está cumpliendo fielmente, como Él es fiel. Me gustaría leer el capítulo 15, versículo 13. Sí. Dice que el Señor le dijo a Abraham, ¿verdad? Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña,
donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Ahí está. ¿Y eso fue hace cuántos años atrás? 400. De ¿Y Moisés. 430. 430 antes de... Y todo está conectado. Y lo que nosotros vemos en Éxodo con Moisés es otra extensión de Dios manifestando su plan, su propósito, pero lo hace recordando lo La que ya promesa. había prometido en el pacto con Abraham. Y por eso lo que estamos viendo es otra manifestación, otra expansión, pero vamos a ver que esta expansión De la gracia. de gracia. De la gracia. Pero también cuando Dios expresa su gracia, al mismo tiempo expresa la meta por la cual nos ha dado gracia. ¿Cuál es? Dios me ha rescatado ¿para qué? Dios me ha rescatado de la esclavitud a mi pecado para Él no. Regresarnos a Él. A Él. Alabarlo, exaltarlo. alabarlo, Glorificarlo. adorarlo, Adorarlo. obedecerlo, lo que no estaba haciendo en mi condición de esclavitud. Entonces me rescata para santificarme. Me rescata para que yo viva santo. La Biblia enseña esto en todas partes. Entonces, con razón, Dios incluye el pacto de Moisés, la ley, acá. ¿Por qué? Para que sepamos cuál es el bien y cuál es el mal. Exactamente. Para que Qué bueno. nosotros veamos la santidad de Dios y al mismo tiempo la santidad que ese Dios me requiere. Yo no voy a vivir lo perfecto, pero es porque Dios quiere hacer transformarme a la imagen perfecta, obediente, santa De su Hijo. de su Hijo Jesucristo. Wow. Entonces eso no es gran sorpresa, Amén. ¿verdad? Porque ya hemos notado en las escrituras del apóstol Pablo lo mismo. Estamos salvos por medio de la gracia, y eso no por obras, sino por fe, para que nadie se jacte, pero al mismo tiempo somos hechura, hechos en Cristo. ¿Para qué? Buenas obras. Para hacer buenas obras, las que estaban preparadas, Desde antemano. bueno, me imagino que en el pacto con Moisés. No, Bueno, con Abraham también, pero en el pacto con Moisés, Dios expresa explícitamente, detalladamente su voluntad, lo que Él quiere de mí, la ley moral. Entonces, es con razón. Dios prepara a Moisés cumpliendo sus promesas, pero en esta nueva expresión Dios lo hace clarísimo su voluntad. Página 128. Lo que vemos aquí es una bella unidad de los propósitos del pacto de Dios. Vemos la unidad entre los pactos hechos con Abraham y Moisés en Éxodo 2:24. El éxodo de Egipto y las promesas hechas a Abraham están explícitamente conectadas aquí. Lo que se ve es la continuidad del plan de Dios. El pacto que Dios hizo con Moisés es basado en el pacto con Abraham. Y Moisés lo hizo claro en el capítulo 2 del Éxodo. Presentar estos dos pactos como dos tradiciones de pactos separadas es contradecir a Moisés mismo, quien escribe en Éxodo 2:24 que los dos pactos están inextricablemente unidos. Lo que Dios va a hacer en el Éxodo y en el monte Sinaí es precisamente por lo que Él le había prometido a Abraham. La etapa de la ley de Moisés no es el reemplazo de la administración de la gracia del pacto con Abraham. Por el contrario, es lo que Dios ordenó para extender y expandir la gracia del pacto con Abraham. El pacto con Moisés no contradice el pacto de gracia. En cambio, lo extiende y lo expande. Dios no salva a su pueblo a través de una serie de dispensaciones distintas o pruebas, las cuales sucesivamente fallan y son cambiadas. No. En cambio, Dios los salva por gracia. Dios salva a su pueblo por medio de un pacto, un solo pacto unificado, el cual es
extendido y expandido a través de una serie de pactos, todos conectados. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, por decir del nuevo pacto de Jeremías y luego todo consumado en Cristo. La emancipación de los israelitas de la esclavitud en Egipto fue una parte del plan perfecto de Dios de redimir a su pueblo y de cumplir lo que Él le había prometido explícitamente a Abraham. Recordemos que cuando le dio la promesa de la tierra a Abraham en Génesis 15, Dios había profetizado la esclavitud en Egipto y el éxodo. Bueno, muy bien. El primer argumento aquí es la continuidad. Yo creo que hemos visto, ¿no? La continuidad entre lo que Dios está haciendo con Moisés y lo que Él le prometió a Abraham. La letra D en página 129 dice el contexto de la provisión de la ley. La ley será en el contexto del pacto. Éxodo 19 enseña un pacto de gracia basado en su estructura gramatical y también en su contexto geográfico y cronológico y también en cuanto a la terminología que se usa. Número 1, contexto geográfico y tiempo. Éxodo 19, 1 y 2. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y ahí en el desierto acamparon frente al monte. Bueno, aquí vemos el marco de referencia de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. El hecho de que la distinción principal del pacto con Moisés es que Dios escribió su ley con su propio dedo es una verdad. Y esa verdad nos tienta a poner este pacto en contra del pacto de gracia con Abraham. Pero al examinar el contexto en el cual la ley es dada por la voz y el dedo de Dios, vemos que ese contexto tiene todas las características, estructura y marco de un pacto de gracia. Vamos a ver. Una nota para los pastores que predican la palabra. Cuando usted predique sobre los 10 mandamientos para no predicar un sermón legalista sin gracia, es esencial que usted empiece con su sermón en Éxodo 19 y no necesariamente en Éxodo 20, o por lo menos con una exposición bastante completa de Éxodo 20, versículos 1 y 2. Éxodo 19 es el prólogo de los mandamientos. Éxodo 19 deja claro que Moisés no enseñaba una salvación por obras, sino un estilo de vida basado en la gracia. Vamos a ver eso. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cómo empieza Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Sí estaba bajo la esclavitud de los egipcios, pero también a través de todo el libro de Éxodo, no solo fue un rescate de la esclavitud literal, pero también fue un rescate de la adoración de dioses falsos egipcios. ¿Y sabe qué? Aún en este mismo contexto, el primer pecado que cometen es volver a adorar a los dioses falsos egipcios. Pero fíjense, Dios está diciendo, hay un solo Dios. Yo soy ese Dios. Yo soy Jehová Elohim. Yo soy Elohim, Dios Todopoderoso, Creador del universo. Jehová, Dios íntimo, presente con ustedes, involucrado en su vida para ayudarles, para rescatarles. Entonces yo soy Dios trascendente y Dios inmanente. Soy Dios que llena el universo, pero también un Dios que te acompaña íntimamente como amigo. ¿Ok? Entonces, esto no es nada nuevo ni nada extraño. Cuando Dios nos salva, Él nos salva, nos rescata de la esclavitud
al pecado, como Jesús enseña con claridad en Juan capítulo 8, en su Evangelio, pero también me rescata de la confusión y del engaño de adorar a dioses ajenos, falsos, o es decir, idolatría. Dios me redime de la idolatría para que adore a Dios verdadero. Y eso es lo que Moisés, o Dios está diciendo de Moisés. La redención es para que adoren a Dios verdadero. Y hay que leer en el libro de Éxodo, vez tras vez, cuando Moisés pidió permiso a Faraón para permitir a su pueblo ahí en el desierto, fue para que adorar a su Dios. Porque en Egipto no pudieron adorar, es que por obligación tuvieron que adorar a dioses ajenos, a falsos. Entonces, mi único punto aquí es que está bien predicar la ley, pero como resultado de la redención, como por gratitud. Ahora tengo libertad para adorar a Dios verdadero y no a esos dioses falsos que me mienten y me engañan. Entonces, Dios me rescata para bendecirme en relación con el Dios verdadero. No tengas a dioses ajenos. Entonces, no tengas a dioses ajenos. Va en contraste a su experiencia bajo la esclavitud de dioses ajenos en Egipto. Okay. Puro evangelio en mi texto. Y lo bonito es que cuando estamos en la gracia tenemos el Espíritu Santo que nos trae convicción. Y es el que nos ayuda a vencer el pecado. El Cristo venció por nosotros y su Espíritu en nosotros es el que nos lleva a la victoria también. Bueno, eso es lo que vamos a ver, que aún para poder caminar en esta nueva vida, después del rescate principal, es que tenemos que depender en cada momento en ese Dios para poder obedecer. Muy bien, vamos a seguir. Estos versículos proveen de contexto cronológico para la provisión y administración de la ley. El capítulo 19 entero nos da la estructura para poder interpretar el resto de la Torá. Los israelitas acaban de terminar un viaje de 50 días desde Egipto a este lugar, frente al monte Sinaí. Van a quedarse aquí 11 meses. Lo que esto significa es que todos los eventos sucesivos en el libro de Éxodo van a suceder aquí en este lugar. Todos los eventos descritos en Levítico y todos los eventos en Números hasta el capítulo 10 suceden aquí mismo. Muchas de las experiencias y acontecimientos en las vidas de los israelitas no se mencionan porque lo más importante es este capítulo de su historia, es la recepción de la ley. La importancia de Dios dando la ley es enfatizada cronológica y geográficamente. El pacto que Dios está dando aquí es un pacto de gracia y es una manifestación del pacto de gracia hecha con Abraham. Pero el significado de este pacto en la historia de redención es la dádiva de la ley. Aún los teólogos judíos consideran que este capítulo 19 se trata de un pacto que une a los judíos inextricablemente a Dios. Entonces establecen su identidad con Dios y su identidad nacional. Y vemos este punto también, la conexión entre los dos pactos por la estructura gramatical y el vocabulario, página 131 en las guías. Éxodo 19, versículo 3, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó al Señor y le dijo, esto es muy bello, anuncie esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Otra vez que Dios está enfatizando que la redención. Ustedes son testigos de la redención mía, de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí. Ellos no buscaban a Dios. Dios les había buscado y los había atraído hacia Él.
como sobre alas de águila. Varios puntos acá. 1. El pueblo ha llegado hasta aquí por la iniciativa de Dios. Dios es soberano y Dios toma la iniciativa para llamarnos y rescatarnos. La salvación es del Señor. 2. El pueblo ha llegado hasta aquí por la actividad y los hechos milagrosos de Dios. La salvación es puro milagro. Cuando Dios nos rescata de la esclavitud de pecado, Dios rompe el control, el dominio del pecado sobre nosotros. Es un milagro. Es un milagro sobrenatural. Israel no ha ganado esta redención ni se la merece. Entonces, pura gracia. 3. Vemos en estos versículos el prólogo redentor antes de dar los requerimientos del pacto. Sí, el pacto tiene requerimientos. Primero, la gracia transformadora. Vemos aquí el marco de referencia de gracia. La ley es dada en el contexto gramatical de Dios cumpliendo el pacto de gracia. 4. Los versículos 3 y 4 ensayan la actividad de Dios por Israel y proveen su introducción a la ley, como ya hemos visto. Los 10 mandamientos en capítulo 20, Dios habló, dio a conocer todos estos mandamientos y yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Entonces no tendrás a dioses ajenos. El énfasis en ambos pasajes es la gracia que precede los mandamientos, los requerimientos. El mensaje no es obedezcan mis mandamientos y yo los sacaré de Egipto. Para nada. No es la lógica. Uy, nunca hubieran podido salir. No, para nada. No. El énfasis en ambos pasajes, 19 y 20, es la gracia que precede los mandamientos. El mensaje no es obedezcan mis mandamientos y yo los sacaré de Egipto. Ya están fuera de Egipto. Dios ya los rescató de su esclavitud. La lógica de la gracia es yo los he redimido, por lo tanto ahora vivan para mí. Por gratitud, por mi propia gracia, por mi propio poder transformador, vivan. No es obedézcanme para merecer la salvación. La lógica es ya los rescaté. Por lo tanto, vivan. Vivan como la nación santa que son. El rescate de la esclavitud para que sean esa nación particular. La ley viene como un regalo de gracia para ayudarles a llegar a ser lo que son, una nación santa. En términos paulinos, la ley toca la santificación y no la justificación. Yo creo que, Pastor David, cuando uno mira la forma en que Dios rescató a ese pueblo, Él dejó manifestar su gloria, claro que lo pudieron experimentar con sus ojos, la abrió el mar en dos para que pasaran. No solo eso, estaba la gloria de Dios en la nube, en fuego. Entonces ellos vieron la verdad de Dios. Entonces Dios les dio la ley. Y hay veces que se rebelaron. Yo cuando estaba mirando lo que es la gracia de Dios también, porque cuando este pueblo se rebeló, que Moisés fue a buscar la ley y bajó, ya se habían hecho un toro para empezar a adorar a otro Dios. Dios hubiera para que lo hubiera matado todo un viaje y sin embargo mató 3,000 solamente. Se manifestó su gracia porque era, mira, haberlo liquidado, porque habían visto ya lo que era la gloria, el poder de Dios en mar abierto. Cosas increíbles. Que cuando uno ve la manifestación del Dios verdadero, ellos lo pudieron abrazar completo. Y la aplicación para nosotros es que según el Nuevo Testamento, nosotros estamos experimentando una gloria más grande internamente. Interna está en nosotros. Y nosotros hacemos lo mismo. Igualito, o peor. O peor. Volvemos a los dioses ajenos. Volvemos a confiar en una cosa creada. A confiar en mi profesión, en mis talentos, en mi trabajo, en mi dinero, en mi familia, en lo que sea, pero nosotros somos los mismos idólatras. Pero es muy buena lección leer lo que ellos experimentaron para que nosotros también estemos alerta, ¿verdad? A repetir lo mismo. Muy bien, el pacto tiene mediador Moisés, en términos humanos, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciele esto al pueblo de Jacob,
declararé esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Bueno, Moisés representa al pueblo entero y les dice las palabras de Dios. Aquí se enfatizan tres cosas. Uno, el juicio. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios. Los juzgué. El punto es que los israelitas se merecían el juicio de Dios tal como los egipcios. Pero Dios les tuvo misericordia y los salvó. Pero el juicio también se manifiesta, se ve, ¿verdad? Porque Él destruyó a los egipcios. Dos, el rescate divino. Los he traído hacia mí como sobre alas de águila. El énfasis es que Dios ha actuado unilateralmente, es decir, soberanamente. Dios lo hizo. La salvación es del Señor. Él actuó unilateralmente por su redención. Es Dios quien los ha redimido. Y tres, el poder o gracia. Aquí vemos la frase irresistible. Dios había traído a la gente a sí mismo. Vez tras vez, cuando Moisés se dirigía al faraón antes del éxodo, él le decía, debemos ir al desierto para ¿qué? Adorar a nuestro Dios. Pero al llegar al monte, Dios dijo, yo los traje aquí. No que la gente haya decidido, vayamos abierto en busca de Dios. No, Dios lo hace claro. Yo los traje acá. No estarían acá si yo no los hubiera traído. Entonces, nosotros tampoco estuviéramos acá, salvados, redimidos, si Dios nos hubiera traído acá.